a Dania Rabel, quien es consejera electoral del INE. Muchísimas gracias por la comunicación. Bienvenida. Muy buenas tardes, Elena. Un gusto estar contigo, a tus órdenes. Consejera, para poder entrar en contexto, en lo general, ¿cuáles son esos aspectos del Plan B de la reforma electoral planteada por el Ejecutivo que más preocupan al INE? Me voy a centrar en algunos, pero de verdad son muchísimas cuestiones que merecen que se pueda hacer un análisis preciso y sobre todo que haya una deliberación pública informada y razonada. Quizá lo más evidente, a diferencia de lo que se ha sostenido, es que sí se busca mutilar al Instituto Nacional Electoral. Basta con leer los artículos 33, párrafo 1, 61, 62, 71 y 72 del proyecto de decreto para darse cuenta que se están eliminando a las juntas locales ejecutivas y a las juntas distritales ejecutivas para introducir un nuevo diseño organizacional y crear órganos locales para sustituir a las juntas locales ejecutivas y órganos auxiliares para sustituir a las juntas distritales ejecutivas. Se está proponiendo la eliminación de las juntas locales ejecutivas para ser sustituidas por un órgano local que únicamente se integre por 3 vocalías en lugar de 5 que actualmente tiene, y en el caso de las juntas distritales ejecutivas se propone su eliminación para ser sustituidas por oficinas auxiliares a cargo de solo una persona. Actualmente tiene 5 vocalías. Para decirlo en números claros, de las 2.571 plazas de cargos y puestos que conforman actualmente la estructura del servicio profesional, se eliminarían 2.175 cargos. De 2.571 pasaríamos a 2.000, se eliminarían 2.175 y únicamente quedarían 396. Eso quizás sea lo más llamativo, porque incluso desde que se creó el instituto como IFE en 1990, teníamos ya estas juntas distritales ejecutivas y estas juntas locales, de las cuales ahora se quiere que se prescinda, y bueno, ahora tenemos muchísimo más atribuciones que cuando se creó el IFE, ¿no? Atribuciones de fiscalización a nivel nacional, también de radio y televisión, por ejemplo, o también de hacer incluso a veces elecciones internas para los partidos políticos, como también se las hicimos al propio Morena, también por una determinación de la Sala Superior que pidió que lo hiciéramos por medio de encuestas. Entonces, tenemos muchas más atribuciones, pero ahora se quiere quitar a gran parte de nuestro servicio profesional, un servicio que tiene no solamente independencia, sino que además ha estado capacitando y actualizándose constantemente. Entonces es un cuerpo de profesionales muy técnicos con un conocimiento muy especializado. Consejera Rabel, justamente en coincidencia de lo que usted ya nos ha mencionado, pero hablando de aspectos particulares que incluyen, por ejemplo, el recorte al personal del INE, y se plantea muy puntualmente la remoción del actual secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, que fue reelecto de 2020 hasta el 2026. En ese sentido, ¿cómo puede afectar el recorte del personal y en específico de la figura del secretario? La figura del secretario ejecutivo es fundamental porque es quien coordina a todas las áreas del instituto, no solamente a nivel central, sino también en órganos desconcentrados, de tal suerte que es quien tiene que tener reuniones periódicas con las áreas para estar viendo cómo se van a cumplir con las atribuciones técnicas que tienen las áreas. Es el corazón del instituto, la figura del secretario ejecutivo. Entonces, eso puede tener, sin lugar a dudas, una gran afectación. Yo creo que además de todo, pues en particular el secretario ejecutivo que ahora tenemos es una persona de gran experiencia, con un compromiso con la institución genuino. También se plantea el recorte de los gastos del instituto y cambios a los procesos de organización electoral al modificar las fechas de inicio del proceso electoral federal. ¿Eso de qué manera preocupa y por qué? Se está pensando que en lugar de que se inicie el proceso electoral en septiembre, se inicie en noviembre. Eso comienza a apretar los plazos que nosotros tenemos para los periodos de precampaña, pero no se están modificando las fechas de registro de candidatura. En ese sentido, pues puede ser posible que no se alcancen a tener los procesos de selección como se requieran para que se pueda hacer de manera adecuada los registros de candidaturas. Incluso eso también hay que reconocerlo, pasa por un proceso de consenso al interior de los propios partidos políticos, en los cuales no es fácil llegar a una propuesta de una candidatura, y mucho menos cuando estamos hablando ya de cargos como puede ser la presidencia de la República.
sin mencionar que también empieza a complicar los temas de capacitación, en donde pasan todo un proceso que tenemos que hacer una contratación de CAEs y supervisores electorales. Tenemos que hacer la capacitación primero de estos CAEs y supervisores para que después vayan a las casas de las y los ciudadanos para que puedan ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Se están haciendo modificaciones muy concretas, incluso también para la integración del funcionariado en las mesas directivas de casilla. Por ejemplo, dice que se tiene que considerar la edad de las personas y su escolaridad. Eso comienza a alterar la aleatoriedad que se tiene que tener en esta integración y entonces pretende excluir a otros ciudadanos y ciudadanas realmente sin ninguna justificación. Hablando, consejera, del presupuesto en específico, ¿qué gastos, por ejemplo, dejarían de ser cubiertos si se recorta el presupuesto del INE? Bueno, tendríamos que ver muy en concreto, pues, cómo nosotros podríamos poder acomodar los dineros que nos entreguen para ver si podemos prescindir específicamente de algo, porque evidentemente en la propuesta pues todavía no viene, ¿no?, un presupuesto. Eso está supeditado a lo que nos puedan entregar en la Cámara de Diputados y de Diputadas. Claro que ahora se va a decir que se tiene la justificación para entregarnos menos porque se piensa hacer una compactación de las áreas, también en oficinas centrales, por ejemplo, con esta fusión de la cual se está hablando de organización electoral y de capacitación electoral, o por ejemplo, quiere desaparecerse la unidad técnica de vinculación con organismos públicos locales electorales y que esas funciones las asuma la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Para decirlo con claridad, no es que se diga específicamente que se va a dar un presupuesto menor, pero se puede llegar a colegir que al tratar de compactar estas áreas, al eliminar muchas plazas del instituto, va a decirse que se tiene la justificación para darle mucho menos dinero al instituto. Bien, finalmente, consejera, el presidente ha informado que el objetivo de la reforma es erradicar fraudes electorales. ¿Hoy el INE cumple con dicho propósito? Por supuesto que sí. Los fraudes electorales no existen desde que existe el instituto. Nosotros hemos hecho elecciones con calidad y han sido reconocidas a nivel internacional. Tenemos nosotros garantías para que la ciudadanía pueda votar en libertad y en secrecía, para que cada voto cuente. Hoy por hoy, cada ciudadano o ciudadana puede tener la certeza de que cuando acuda a su casilla va a estar ahí su boleta electoral esperándole y que su voto va a contar. El tema de los fraudes hace más de 3 décadas que quedó atrás. Partiendo de la idea de que todo es perfectible, si no es modificado con 5 ordenamientos legales y creando uno, como lo propone el Ejecutivo, ¿cómo se podría fortalecer la democracia en México, consejera? Yo creo que hay muchos temas en donde, además de todo, el Instituto Nacional Electoral ha sido pionero, sobre todo en cuestiones de inclusión, por ejemplo, con cuestiones de acciones afirmativas, con la aplicación del principio de paridad de género para la postulación absolutamente de todos los cargos públicos, incluyendo las gubernaturas, por ejemplo, también abriendo la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda votar. Estoy hablando, por ejemplo, del voto de las personas en prisión preventiva o del voto de aquellas personas que por vivir con una discapacidad permanente severa se encuentran en estado de postración y no puedan acudir a las casillas. Creo que todas esas cuestiones son perfectibles para realmente universalizar más la posibilidad de que la ciudadanía mexicana vote. Desde luego se tiene que seguir explorando la posibilidad de que se pueda utilizar el voto electrónico a través de urnas electrónicas en territorio nacional. Esa posibilidad también no la está cerrando esta reforma, porque establece claramente que en 5 años el Instituto Nacional Electoral no puede hacer absolutamente nada en este rubro y se tiene que hacer una comisión con el CONACYT y allá es donde se va a ver, pero se dice de manera explícita que en 5 años en el INE no se puede tener ya ningún avance en esta materia cuando ya hemos tenido pruebas piloto. Entonces, esas cuestiones creo que sin lugar a dudas son perfectibles. Bien, le agradezco muchísimo a la consejera electoral Dania Rabel por el análisis, por la plática sobre el Plan B que propone el Ejecutivo Federal. Muchísimas gracias.